Los milagros eucarísticos. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Estas palabras proféticas que escuché hace años, cuando apenas tenían sentido, hoy día, lamentablemente, han cobrado una realidad completamente actual. Se le da poca importancia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y en verdad es que Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Milagro Eucarístico de Boxmeer, Holanda, 1429. El día 1 de mayo del año 1429, en la Catedral de San Lorenzo de Boxmeer, Holanda, un sacerdote celebraba su primera misa. Tras pronunciar las palabras de la consagración, derramó en el mantel el contenido del cáliz que se transformó en sangre viva. Terminada la misa, lleno de miedo, cortó la parte del mantel manchada de sangre y la quemó. Después cogió la parte cortada y comenzó a remendarla. Apenas había terminado el remiendo cuando de nuevo el mantel se manchó de sangre viva. El sacerdote fue al obispo de Utrecht, que abrió un proceso canónico y aprobó el culto del milagro en el año 1433. Milagro Eucarístico de Zaragoza, España, 1427. En el año 1427, una mujer, cansada de aguantar el mal carácter de su marido, se fue a visitar a un moro brujo para que éste hiciera algún brebaje para cambiar la forma de ser de su esposo. El moro dijo que podía hacerlo, pero que necesitaba una hostia consagrada. La mujer fue a la iglesia de San Miguel, donde tras comulgar puso la forma en una cajita que llevaba preparada. Al abrir la caja en casa del moro, en vez de la hostia encontraron un niño lleno de resplandor. El moro pidió que lo tirase al fuego, y así lo hizo ella. La cajita se quemó en un momento, pero el niño se conservó intacto, sonriente. La mujer quería acabar con él, y fue precisamente el moro el que aconsejó a la mujer que fuera al aseo para comunicarlo a los sacerdotes. El arzobispo, don Alonso Argüello, nombró una comisión que estudiara el hecho. El dictamen fue positivo. Se organizó una procesión para llevar la hostia a la iglesia. Asistió toda la ciudad. El mismo arzobispo, bajo palio, llevaba la forma en una patena. Todos siguieron viendo al niño. Aquella tarde quedó expuesta la hostia en el altar, continuando el prodigio. Al día siguiente, domingo, el prelado celebró misa en este altar y al llegar al ofertorio desapareció el niño de la vista de todos, quedando solo la hostia normal, que el arzobispo sumió en la comunión. Los documentos que acreditan este hecho se conservan en el archivo del Cabildo Metropolitano y su recuerdo se perpetúa en las pinturas que decoran la capilla de Santo Domingo del Val. Milagro Eucarístico de Fromista, Palencia, España. En el año 1452 se incendió el Hospital de San Martín de Fromista, Palencia. Su mayordomo, Pedro Fernández, pidió dinero prestado para reconstruirlo a un judío de los muchos que poblaban la villa, llamado Matutiel Salomón. Al vencer el plazo no pudo pagar el préstamo y el judío le denunció a la justicia eclesiástica, que excomulgó al mayordomo. Más tarde, éste obtuvo dinero y pagó al judío, pero pensó que con esto bastaba para levantar el castigo de excomunión
y no comunicó dicho pago para que le fuese levantada la excomunión. El mayordomo cayó gravemente enfermo y pidió confesarse con el cura de San Martín, Fernández Pérez de la Monja. Después de confesarse, pidió comulgar. Cuando el sacerdote le fue a administrar la comunión, comprobó con asombro que la sagrada forma estaba fuertemente adherida a la patena y no podía despegarla. El sacerdote pidió quedarse a solas con el enfermo y le preguntó si había dejado de confesar algún pecado. El mayordomo recordó todo el asunto del préstamo y la excomunión y que no había levantado ésta tras pagar el préstamo, lo cual fue comprobado por el sacerdote, y levantada la excomunión, se le pudo administrar la comunión, aunque le dio otra forma para comulgar, porque la del milagro se quedó allí para ejemplo. La patena con la hostia del milagro fue llevada a la iglesia, donde se conservó incorrupta hasta 1573. En la casa del mayordomo, un mojón lo recuerda todavía. Por eso, a esta localidad se la conoce con el sobrenombre de la Villa del Milagro. Milagro Eucarístico de San Lorenzo de Munt, España, Barcelona. El 7 de mayo de un año de mediados del siglo XV, el sacristán del monasterio benedictino de San Lorenzo de Munt, Barcelona, preparaba por la noche los ornamentos para la misa del día siguiente. Sin darse cuenta, dejó una vela encendida dentro del armario. Cuando fueron los monjes a la iglesia por la mañana, encontraron el armario totalmente quemado. La cruz de bronce y los cálices de plata que había en él habían quedado fundidos por el fuego. Removiendo las cenizas, encontraron la caja de plata en la que se conservaban 3 hostias consagradas. Tras enfriarla con agua, lograron abrirla, encontrando totalmente quemados los corporales. Sin embargo, las 3 formas estaban intactas. Se construyó una capilla, en la que conservaban las hostias en una urna de cristal. El Papa, enterado del caso por el rey Alfonso V de Aragón, escribió al arzobispo de Tarragona y al abad del monasterio, invitándoles a propagar el hecho para que los devotos se confirmen en su devoción y los que no lo son sean excitados sinceramente a la devoción y a la firmeza de la fe. Milagro eucarístico sucedido en Alcalá de Henares, España, año 1597. En 1597, un ladrón robó de una iglesia poco distante de Alcalá algunas hostias consagradas y otros objetos preciosos. Días después, el mismo ladrón comenzó a tener remordimientos. Finalmente, decidió confesarse en la iglesia de los jesuitas. El sacerdote que lo confesó hizo que fueran devueltas las hostias. Luego, por prudencia, prefirió depositarlas en una urna sin consumarlas. 11 años después, las hostias estaban perfectamente íntegras. Habiendo sido analizadas minuciosamente por médicos y teólogos, el hecho fue declarado como milagroso. Relato del misterio eucarístico sucedido en Alcalá. Corría el año 1597 cuando un ladrón arrepentido buscó la confesión en la iglesia de los jesuitas de Alcalá. Declaró que formaba parte de una banda de moros. Vivían refugiados en los montes y se dedicaban a saquear iglesias y robar custodias y objetos sagrados en los pueblos, convirtiéndose así en verdaderos sacrílegos. El arrepentido llevaba consigo algunas hostias consagradas para devolverlas entre lágrimas al confesor. El sacerdote, conmovido, se dirigió inmediatamente al superior para informar lo sucedido. Al inicio se decidió que las hostias serían consumadas durante una misa. Pero luego, temiendo que las hostias fueran envenenadas, como ya había sucedido poco tiempo atrás en Murcia y Segovia, se pensó en conservarlas en un cofre de plata y esperar que se descompusieran naturalmente. 11 años después, las 24 partículas fueron encontradas intactas. El padre Luis de la Palma,
hombre de gran virtud, siendo el provincial, ordenó que las hostias fueran trasladadas a un sótano junto con algunas hostias no consagradas. Meses después, las hostias no consagradas se descompusieron por la humedad. En cambio, las que eran consagradas permanecieron íntegras. Solo después de 6 años, el padre de La Palma decidió hacer público el milagro de las hostias que se habían conservado intactas. Mientras tanto, se añadieron otros exámenes por parte del catedrático y médico personal del rey, García Carrera, como también las intervenciones de teólogos ilustres que consideraron la integridad de las hostias como un verdadero milagro. En el año 1619, las autoridades eclesiásticas otorgaron el permiso oficial para su culto. Las santas hostias fueron adoradas públicamente por el mismo rey Felipe III, quien en el año 1620 presidió una solemne procesión acompañado por toda la familia real. Las santas partículas fueron trasladadas a la Iglesia Mayor en la época en que Carlos III expulsó a los jesuitas de España. En 1936, las hostias milagrosas fueron prudentemente escondidas por unos sacerdotes que poco después serían asesinados por los revolucionarios comunistas que incendiaron la iglesia. Hasta hoy no se ha logrado encontrar el lugar del escondite, a pesar de que se han realizado muchas investigaciones en la iglesia como en la cripta. No existe ninguna publicación que ofrezca noticias acerca de esas 24 hostias santas de Alcalá. Que Dios nos haga un nuevo milagro, exclama un erudito biógrafo de la ciudad, don Anselmo Raimundo Tornero, quien ha escrito un volumen con la descripción minuciosa de los datos históricos del milagro.